Saludos, oyente constante y bienvenido al Pisa Libro. Espero disfrutes de estas historias extraídas del libro Otros Mundos, Fantasmas y Poltergeist. Comenzamos. Gemidos fantasmales. Martin's Grotto es un pub y restaurante histórico ubicado en la costa del Surshire, Inglaterra, célebre por estar construido dentro de una cueva natural. En el año 1782, un minero retirado, apodado Jack el Volador, ensanchó las cuevas naturales de los acantilados de piedra caliza frente a la Martens Rock, para utilizarlas como base de sus operaciones de contrabando. Cuando un colega, apodado John Albocasas, le amenazó con traicionarlo, Jack colgó una cuba sobre una polea en el alto techo de la cueva y mantuvo a John prisionero en ella, bajándolo de vez en cuando para darle de comer y evitar con eso matar al supuesto traidor, pero murió en la cuba de todos modos. En 1850, un emprendedor guardabosques vio las posibilidades que la vieja cueva del contrabandista ofrecía como bodega de cerveza y construyó en ella una taberna. Pero el placer de la bebida iba a ser interrumpido por el llanto y los gemidos fantasmales procedentes de la cueva a altas horas de la noche. Estos aún pueden oírse y se atribuyen a los tormentos del viejo John al morir en la cueva. La pintora del East End londinense Madge Gill, una artista inglesa, quien murió en los años 70. Un día, en la década de los 30, estaba sentada en un pub de Whitechapel cuando fue consciente de la presencia de un fantasma. Este decía llamarse Mirinerest, que podría ser traducido como My Inner Rest, mi paz interior, y le pidió que dibujara, dejándose guiar por él. Ella posteriormente realizó cientos de dibujos muy detallados, llenos de extraños motivos y rostros torturados. Trabajaba por la noche, en condiciones de baja iluminación. Como soporte utilizaba cartulinas y rollos de tela de baja calidad, y de manera obsesiva, usando tinta china y una pluma. Dibujaba también un rostro femenino con sombrero, siempre ambientado en un entorno arquitectónico imaginario de densos grafismos. Burren House. El Burren House Inn es un pub remoto y aislado en el corazón de Dartmoor, Devon, Inglaterra. Es el pub más alto del sur de Inglaterra, a 434 metros sobre el nivel del mar, y el segundo más alto en toda Inglaterra. Se encuentra en una antigua carretera que cruza el páramo, a unos 3 kilómetros al noreste del pueblo de Postbridge, y ha sido un punto de parada para viajeros desde mediados del siglo XVIII. A finales de los años 60, el novelista Gordon Williams alquiló una casa de campo en las afueras de Dartmoor para reunir información para una novela. Su pub era el Warren House, en lo alto del páramo, entre Whitecombe y Moreton Hampstead. El pub, le dijeron, había estado embrujado en otro tiempo, pero los fantasmas habían desaparecido junto con la práctica del traslado de cadáveres. Antes de que Whitecombe tuviera un cementerio consagrado, los cadáveres eran transportados por el páramo hasta el cementerio de Moreton Hampstead. El tiempo traicionero y las fuertes nevadas son característicos del invierno en los páramos. Y cuando las condiciones climáticas hacían imposible el traslado de los féretros, los cadáveres eran sumergidos en agua de mar en grandes cubas de sidra en las bodegas de los pubs, hasta la llegada de la primavera. Un lugareño explicó a Williams que todo esto había ocurrido en tiempos de su abuelo y que el tabernero fue muy molestado por los espíritus hasta que se abrió el cementerio de Whitecombe. A William le intrigó la historia y la comprobó en varios libros. Descubrió que estaba basada en un hecho histórico, pero el último traslado de cadáver había tenido lugar siglos atrás.
El fantasma de septiembre. El Grenadier, situado en los viejos cuarteles del moderno barrio londinense de Belgravia, empezó en el siglo XVIII como comedor de oficiales para los regimientos de las guardias de Coldstream y Grenadier. A comienzos del siglo XIX, un joven alférez fue sorprendido haciendo trampas en las cartas y sus compañeros lo azotaron tan severamente que murió. Aunque las pruebas documentales son fragmentarias, hay razones para creer que el incidente tuvo lugar alrededor de 1820 y que el duque de Wellington estuvo envuelto en el posterior encubrimiento. No hay constancia del mes en que ocurrió este homicidio involuntario, pero según informes que datan de la década de 1880, siempre que es septiembre, cuando ocurren extraños sucesos en el pub. Frío glacial en las bodegas, sensación de un cuerpo invisible chocándose contra los parroquianos y diversos ruidos. A comienzos de los años 70, un camarero fue golpeado por un antiguo casco militar que cayó del sitio donde colgaba en la pared. Y unos años antes, el dueño de la bodega había sido atrapado por una fuerte mano invisible que le hizo retroceder hasta las escaleras. Aún reconociendo su presencia, los dueños del Grenadier son reacios a dar publicidad del fantasma de septiembre, tal vez temiendo que este mes la clientela disminuya. La silla maldita. El Busby Stop fue una famosa posada cerca de Trinks, una localidad situada en el condado de Yorkshire del norte, en Inglaterra. La leyenda cuenta que Thomas Busby, un criminal británico del siglo XVIII, acabó siendo condenado a muerte por el asesinato de su suegro, Daniel Auty, en 1702. Fue ejecutado. Cuando lo sacaron a rastas del pub, juró que los que se sentaran en su silla morirían de manera violenta, como él estaba a punto de hacerlo. Simon Taxton, propietario del pub hasta 1978, declaró que la leyenda puede ser vaga y extraña, pero hay constancia de que en los últimos 200 años le ha sobrevenido la muerte a todo aquel que ha osado sentarse en esa silla, y añadió que muchos de los que se sentaron en ella murieron al cabo de unos días o incluso horas. El propietario donó la silla al Museo de Tirks en 1978, donde se exhibe colgada en alto, para evitar que alguien se siente. El juez de la horca. En el pub de Town Ramsgate, en Wapping High Street, cerca del Támesis, dicen que el fantasma que se aparece es el del presidente del Tribunal Supremo de Gran Bretaña, George Jeffreys, el infame juez de la horca, que presidió las audiciones sangrientas de 1685. En estos juicios, cientos de personas involucradas en la rebelión de Monmouth, una insurrección conducida por el duque de Monmouth contra el rey Jaime II, fueron ejecutadas o deportadas como esclavos. La fachada moderna del pub data de los años 30, pero el edificio principal, el embarcadero y las viejas escaleras que llevan del pub al río tienen por lo menos 300 años. Cuando Jaime II huyó del país en 1688, Jeffreys también trató de escapar disfrazado de marinero, pero fue reconocido y arrestado en esas viejas escaleras y llevado a la Torre de Londres, donde murió al año siguiente antes de ser procesado. Posiblemente el pánico que sintió fue tan fuerte que quedó grabado en el lugar, pero su espíritu parece haber cambiado de aspecto con los años. Mientras muchos testigos han identificado las sombrías facciones del juez a partir de retratos contemporáneos, otros dicen haber visto un caballero con peluca y bombachos de terciopelo, o un anciano de cabello cano con un largo camisón blanco. Sin embargo, las apariciones han sido vistas durante tantos años por tantos testigos, incluida la policía, que este fantasma merece ser considerado auténtico. Canino fantasma. El Star Inn
en Ingate Stone, Essex. Era frecuentado por el espectro de un perro que solo se aparecía a otros perros. Se trataba de un fiero Bull Terrier que vivió en el pub de 1900 a 1914. Gran luchador, mató a varios perros del vecindario y nunca fue derrotado. Cuando murió de viejo, colgaron su cabeza disecada en el salón, y desde aquel día su espíritu feroz ha velado el pasillo que conduce a la barra desde un lado del pub. Un ex terrateniente contó su experiencia con este espectro canino. En cuanto mi perra puso un pie en el pasillo, gruñó. Se puso rígida y se le erizó el lomo. No solo amenazaba, sino que estaba siendo amenazada. El precio de la venganza. Bull de Long Melford, Suffolk, a escasos kilómetros de la rectoría de Burley y sus supuestos fantasmas. El Bull, una posada de posta del siglo XVII, fue utilizado como base por el cazador de fantasmas Harry Price durante su investigación del fenómeno de la rectoría de Burley en 1977. El Physical Research Group de Enfield también adoptó el pub como base cuando empezó a grabar cintas en la iglesia de Burley. Una noche, explicó un miembro, nos habíamos reunido en el pub y yo acababa de comentar que no podía haber cambiado mucho desde los tiempos de Price, cuando de pronto una coctelera cayó de un estante y se estrelló contra el suelo. Al parecer, se producen sucesos psicoquinéticos con regularidad. Tal vez Harry sigue resentido de que lo acusaran de fraude y está tratando de poner las cosas en claro. Espero hayas disfrutado de estas historias, leyendas. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete. Es gratis y me ayudas mucho. Saludos, oyente constante.